Sí. La gente está preguntándose, muchos están diciendo, mira lo que Dios hizo. Otros dicen, Dios nos está mandando un mensaje. Mucha gente se está preguntando, ¿fue Dios o fue el diablo? Y la gente se está abrumando cuando la gente quizás tú le dices, fue el diablo. Bueno, dice, bueno, hay que buscar a Dios. Pero cuando tú le dices a la gente, bueno, quizás fue Dios, la gente dice, bueno, pero Dios no puede permitir eso. Yo voy a ir a una iglesia, yo necesito que alguien me explique. ¿Te lo explica? No, pero necesito entender porque Para nosotros la muerte. yo oí a gente hablando que Dios, pero ¿cuál Dios, hermano? O sea, explíquenme cuál Dios es que permite el sufrimiento de la gente. Hoy lo cuestioné a Dios. Y me pasó en el 2018, ahí duré como 2 años peleado con Dios. Y hoy yo estoy cuestionando a Dios. Y ojalá, si esté viendo ahí, me ayude, escríbame. Yo sé que mi mamá me va a llamar con 3 textos bíblicos, pero yo no concibo lo que pasó hoy. Lo que pasa. No lo termino. Pero es que Dios no puede mandarte a buscar haciéndome sufrir a mí, haciendo sufrir a un niño de 6 años, haciendo sufrir una comunidad. Pero Dios tiene que tener otra manera de mandar a buscar a la gente. Bueno, pero tiene su sistema. Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Seguimos en duelo, el país sigue en duelo por la tragedia que lamentablemente pasó en el Jet Set. Rubén, Javis, ¿qué tenemos en el día de hoy? A su nombre, gloria, que Dios bendiga de manera especial cada una de las personas que se conecta con nosotros en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo estaba viendo un video que estaba viral en las redes sociales donde veía el manager de Rubí Pérez que decía lo siguiente. Él decía, a él no le tocaba cantar, más sin embargo, él mismo fue como que quiso mover la fecha. Se lo preguntó un reportero y yo me asombré cuando vi que el manager lo afirmó. Dijo, sí, es cierto. O sea que si él no hubiese movido la fecha, no le pasa la tragedia. Hay muchas incógnitas. Sí. La gente está preguntándose, muchos están diciendo, mira lo que Dios hizo. Otros dicen, Dios nos está mandando un mensaje. Mucha gente se está preguntando, ¿fue Dios o fue el diablo? Y la gente se está abrumando cuando la gente quizás tú le dices, fue el diablo. Bueno, dice, bueno, hay que buscar a Dios. Pero cuando tú le dices a la gente, bueno, quizás fue Dios, la gente dice, bueno, pero Dios no puede permitir eso. Yo voy a ir a una iglesia, yo necesito que alguien me explique. ¿Te lo explica? No, pero necesito entender porque Para nosotros la muerte. yo oí a gente hablando que Dios, pero ¿cuál Dios, hermano? O sea, explíquenme cuál Dios es que permite el sufrimiento de la gente. Hoy lo cuestioné a Dios. Y me pasó en el 2018, ahí duré como 2 años peleado con Dios. Y hoy yo estoy cuestionando a Dios. Y ojalá, si esté viendo ahí, me ayude, escríbame. Yo sé que mi mamá me va a llamar con 3 textos bíblicos, pero yo no concibo lo que pasó hoy. Lo que pasa. No lo termino. Pero es que Dios no puede mandarte a buscar haciéndome sufrir a mí, haciendo sufrir a un niño de 6 años, haciendo sufrir una comunidad. Pero Dios tiene que tener otra manera de mandar a buscar a la gente. Bueno, pero tiene su sistema. Yo soy creyente y oro mucho. Yo voy a orar para entendimiento. Sí. Yo voy a pedir discernimiento, entendimiento. Voy a pedir entendimiento. Pero yo también estoy como tú, no creas que no. Yo tengo un punto de vista mío particular, conforme a lo que yo he leído en las Sagradas Escrituras. Yo no creo que la tragedia que pasó en el Jet Set fue un juicio de Dios sobre República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de un juicio sobre un país, un juicio nos abarca a todos mayormente. Un juicio viene siendo, yo te podría decir, un juicio como la pandemia que tocó. Fue una plaga que tocó. Ahora, eso fue una desgracia que tocó en un lugar donde se llevó una cantidad de personas, de verdad una cifra que 221. nunca vista. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, la palabra del Señor dice, hay de los moradores de la tierra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que pasó en el Jet Set, yo lo comparo a un verso bíblico. Hay algo bíblico que también que lo podemos comparar ahí, para demostrarle a mucha gente que dice un juicio de Dios, no un juicio de Dios, sino a veces la falta de nosotros buscar a Dios. Una cosa es que Dios golpee con el martillo y otra cosa es por a veces nosotros no buscar la cobertura de Dios. Lleguen desgracias a nuestra vida que no estaban para llegar. Escuche bien. Tú tienes un enemigo que anda detrás de ti, pero tú tienes un amigo que quiere guardarte siempre. Pero nosotros somos los que salimos de la cobertura, lamentablemente. Y a veces la gente dice, ¿dónde está Dios? No, Dios está en el mismo lugar. ¿Dónde estamos nosotros? Es como un padre que quiere guardar a su hijo y el hijo se le escapa de casa de madrugada, abre la puerta, se va por una ventana. La gente dice, ¿dónde estaba el padre? No, el padre lo estaba guardando. El hijo decidió. Fue que se fue. Entonces, lo que pasa es de la humanidad. La humanidad, nosotros somos los que hemos
salimos de la cobertura del Señor. El Señor hace una parte, pero el Señor no es un Trujillo que te mantiene con cadena. Por eso la Biblia dice, venid a mí el que esté trabajado y cargado, dice, y yo le haré descansar. O sea, buscar a Dios no es como lo han enseñado en las redes sociales, como una imposición, una obligación, no. Buscar a Dios es algo, Dios es el ser más democrático. Yo creo que cuando se habla de democracia se debe mencionar a Dios, que aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hizo la tierra y no hizo a nosotros, puso a Adán en el jardín del Edén, pero no lo obligó, no le dijo, tú no vas a comer de ahí, no le dijo, óyeme, ciertamente si comes de ese árbol, morirás. Tiene una consecuencia. Pero no sé si tú me entiendes. Por eso la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, he aquí que yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice, y les exhorto que tomen la vida para que viva. Dios te pone los dos caminos, uno que elige. Ahora, vuelvo y repito con la tragedia del Yesé. La palabra habla cuando, para que nos vayamos a la Biblia, Sodoma y Gomorra. Todos conocemos que era un lugar donde había mucha prostitución, mucho lesbianismo, estaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué pasa? Que cuando Dios iba a destruir ese lugar, ¿qué dice la palabra? Dice la Biblia que Abraham le dijo, Señor, tal mal tú no puedes hacer, tú eres un Dios justo y tú eres el juez de toda la tierra, tú nunca vas a hacer eso. Le dijo, ¿acaso tú vas a destruir juntamente el justo con el impío? Tal mal tú no vas a hacer. Entonces el Señor le dijo a Abraham, si hay 50, Abraham le dijo, si hay 50 justos, ¿tú lo vas a destruir? El Señor le dice, no. Y Abraham comienza a bajar, si hay 40, si hay 30, dando a entender que Dios nunca destruirá el justo con el impío. Por eso cuando son juicios sobre la tierra, que es algo colectivo, común de todo el mundo, no simplemente en una discoteca. Cuando vemos la desgracia en una discoteca, yo lo que veo es un ataque de Satanás en un lugar donde logró su cometido. Pero no es que Dios golpeó la discoteca y Dios quería. Inclusive, la misma palabra dice, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Cuando Dios mata a una gente, escuche bien, porque Dios mata, pero no, ahí en la discoteca había gente buena que murieron. Sí, claro. Una cosa es el inconverso, la Biblia habla de inconverso, alguien que no conozca a Dios, y otra cosa es impío. El impío. El impío son gente sicarios, asesinos, Que cometen impiedad, que venden droga, secuestradores, gente que le gusta derramar sangre, gente que eso, pero ahí había mucha gente que en verdad no eran cristianos, pero no son gente no hacer lo malo, no hacer lo no. Quizá haya 2 o 3, pero no hay esa clase. Esa cantidad de personas. Porque sabemos que Dios mata. ¿Pero a quiénes? A los derramadores de sangre, a los impíos, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios no quería que la discoteca colase y mueran todas esas personas, que mueren hasta muchos cristianos hablando, que Dios, no. Dios, a través de la desgracia que pasa, que permitió que pase, porque el diablo, Señor, reprenda, cometió su objetivo, y le voy a explicar el por qué. Dios manda un mensaje a nosotros de que debemos de estar preparados y debemos de buscarle a Él. Pero no es que Dios provocó el derrumbe de la discoteca para que mueran todas esas personas, queden niños huérfanos. Dios no fue el que permitió eso. Cuando Dios te lleva a ti, sea cualquiera de cualquier forma, y tú tienes un niño pequeño, y Dios sabe lo que va a pasar con tu niño, y Dios organiza el futuro, porque Dios, cuando permite cosas en tu vida, es porque Dios tiene todavía plan A, plan B y plan C con tu familia, porque Dios es el dueño de tu vida y el dueño de tu casa, ¿me entiendes? Amén. Entonces, prosigo. ¿Qué pasa? Que está claro, bíblicamente comprobado, de que Dios no va a destruir juntamente el justo con el impío, y ahí habían personas buenas. Y ahí habían gente que quizás estaban bebiendo, pero no eran impíos. Que claro, que si tu nombre no es inscrito en el libro de la vida, uno se pierde, eso es una realidad. Pero eso ya es un tema que hay que dejárselo al mismo Dios, porque tú no sabes cuántas personas pudieron en su último hecho de muerte arrepentirse y entregarle su vida a Dios. Porque pero, yo no... Sigue. Yo no soy el juez. Ahora, voy con este punto. Hay de los moradores de la tierra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que nosotros tenemos un adversario. Dice que vino a hurtar, a matar, porque la gente quiere ignorar. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las obras del enemigo. Dice que Satanás vino a hurtar, que es robar. Dice a matar, y dice y a destruir. Pero Cristo vino para darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Pero ¿qué dice la palabra también? Que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa? Que por eso es tanto la importancia del fluir de la iglesia de Cristo, de las oraciones, del pueblo que se levanta orando, porque oye lo que dice. Por amor, cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo el Señor?
a Abraham. Por amor a los 50 justos que tú dices, no la voy a destruir. O sea, mientras más personas justas hay en un país que se levanten en oración, eso evita que juicios de Dios vengan sobre la tierra. Por eso, si ustedes se fijan, cuando en República Dominicana se habla de ciclones, se habla de catástrofe, se habla de terremotos, nosotros hemos sido agraciados de que eso no nos llega como le ha llegado a otros países vecinos, ¿cierto? Sí, así mismo Esos sí son juicios colectivos para un país completo, ¿entiendes? Ahora, de una u otra manera, Satanás, que no es como la gente dice, mucha gente lo tengo pisado o yo puedo más que el diablo, no. Dios que vive en nosotros puede más que él y nosotros lo vencemos por medio de Cristo que está en nosotros, porque nosotros no somos nada si Dios no está con nosotros. Ahora, el problema radica en que hemos ignorado el poder que él tiene, porque la Biblia habla, en el libro de Efesios, dice, gobernadores de la tiniebla, huestes de maldad. Y para que la gente entienda, en esta tierra hay gobernadores de la tiniebla, que son temas espirituales. ¿Qué es un gobernador de la tiniebla? Es un demonio en cabeza de un ser humano, de una persona, puede ser un político, puede ser un empresario, que ocupa una posición importante en una institución militar o una institución gubernamental del Estado para regirnos a nosotros. Entran en Cámara de Diputados, entran en Cámara de Senadores, porque ellos son los que legislan las leyes por las cuales se van a regir un país. Por ejemplo, si un gobernador de la tiniebla está ministrando a través de ti, el enemigo te está usando, porque sabe que tú eres un ejemplo, que está el presidente de la Cámara de Diputados, para aprobar leyes, un ejemplo a favor de que los niños en la escuela se toquen unos con otros. Sí. Por ahí el enemigo entra, porque el enemigo no solamente entra a la gente diciéndole fúmate un tabaco, no. Él prepara una estructura por la cual él pueda derribar por completo las creencias, los principios y degradar por completo una sociedad. Por eso entra gobernadores de la tiniebla. Por eso tú lo ves que está en los palacios de justicia. Hay mucha gente que son inocentes en las causas y no hay prueba, y tú ves que el juez le canta, la gente no entiende, son cosas espirituales. El diablo, Señor, reprenda, quería enterrarte a cárcel para sacarte del juego, quiere marcar tu vida. Por eso es, vuelvo y te repito, la importancia de la oración, porque la oración y el pueblo que clama a Dios deshace. Por eso dice la palabra que Cristo vino para deshacer. Es como que el diablo ponga eso, y un plan contra ti. Cristo vino para deshacer las obras que el diablo tenía en contra tuya. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a veces cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, no lo que estaban en el Yesé. Quizá mucha gente que tenemos la encomienda de orar, como yo, como tú quizá, aunque no sea cristiano, como mucha gente que a veces en vez de acercarnos a Dios nos alejamos, entonces vamos perdiendo cobertura y no solamente quizás vamos a sufrir la gran tragedia que tuvimos en el Yesé, sino que también mucha gente inocente, que no son gente de mal, también quizás van a perder la vida en otra clase de hechos y accidentes. ¿O ustedes creen que lo que pasó en la carretera de Azua, que vino el camión y se llevó todas esas personas que estaban bebiendo, fue Dios? No, claro no, pero tampoco el chofer quería llevarse a esa gente, sino que son obras de Satanás que prepara, el enemigo prepara se le meten a la gente. Mira, en la cabeza. Ahora, yo lo que a mí me parece extraño es que a Ruby Pérez, específicamente, no le tocaba cantar ese día. No, y también mucha coincidencia, porque a la hija era que le tocaba cantar y la hija le dijo, papi, me siento un poquito mal, me voy a quedar de este lado haciendo el coro. Y ella se quedó. Donde iba a estar Ruby Pérez era el lugar de la hija. Ella. Y sin embargo, cuando la hija, ¿verdad? Siente como que está cayendo, que cae algo, ella cree un problema, se echa para atrás conjuntamente con el esposo de ella. ¿Me entiendes? Y ahí es que pasa la situación. Que si se queda ahí mismo donde estaba, hermano, también se va. Es la importancia, vuelvo y te repito. No, y varón, también otra cosa ahí mismo, que hay que aclarar a la gente, que Dios no va de acuerdo con los desastres. Dios no se complace de que sus hijos sufran desgracia, porque dice la Biblia que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo afable viene de ¿quién? De Dios. Viene de Dios, porque también Dios es un caballero. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro, ceno con ustedes y comparto con ustedes. Pero así mismo el enemigo toca la puerta también. Esa es la importancia, aquí radica la importancia de estar conectado con Dios. Y ustedes van a decir, varón, ¿de qué usted está hablando? Conectado con Dios. Mira, porque cuando tú estás conectado con Dios, dice la Biblia, el hombre espiritual. Hay mucha gente que está viendo este programa y no es cristiano, pero me va a entender porque voy a tratar de ser lo más llano posible.
Usted no se ha levantado de su cama y usted de madrugada dice, no puedo dormir. Sí, claro. Claro. Y usted, aunque no es cristiano, dice, hay algo raro que siento. Y hay personas que no, en su cama no dicen, escucho perros ladrando, al otro día 2 y 3 muertos en el barrio. Y dicen, pero cada vez que los perros ladran, porque hay Sí, muertos, sí, porque hay sí. accidentes. Sí, es verdad. Porque los animales a veces detectan los espíritus Los de muerte. espíritus, sí. Ahora, ¿qué pasa? Eso es real, eso. Claro, Sí, claro. espíritus de muerte. Hay muchas cosas espirituales. Los perros y los caballos. Hay muchas cosas espirituales y cosas que te enlazan, como padres que sienten lo que le está pasando a su hijo, madres que sienten lo que le está... Señores, son cosas espirituales. Ahora, usted no se sueña a veces que se le cae un diente y después hay un muerto en su familia o un muerto cercano. ¿Verdad? Cosas Sí, espirituales. sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Es la importancia de estar conectado espiritualmente, pero para estar conectado espiritualmente hay algo que te conecta con Dios en lo espiritual y es algo que nosotros hemos perdido, que es la obediencia. Cuando tú agrada a Dios y tú haces la cosa que a Dios le agrada y tú lo obedeces, a Él lo buscas, entonces tú logras tener esa conexión. No sé si usted que está en su casa dice, a veces yo oraba mucho antes y cada vez que oraba se me erizaba la piel y sentía su presencia. Ahora voy y no la siento porque usted sabe que no tiene la misma comunión. Porque mientras más te acerques, más lo sientes. No está obedeciendo. Ahora, no, a veces no tiene que ver con la desobediencia, sino con la distancia, porque pierde conocimiento de Él. A veces yo te conozco a ti cuando estoy muy cerca de ti. Si dejo de buscarte, dejo de saber en qué tú estás o cómo tú estás. Entonces, Dios es tu amigo. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es importante la conexión con Dios. Cuando habla de la conexión con Dios es percibir las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice, el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Había una joven que iba a una iglesia que yo me congregaba, que ella siempre visitaba los domingos, ella está viva, y ella tenía una linda comunión. Ella llevó a su hijo Dios lo sanó de un tumor. Me acuerdo que fue este predicador, Michael Carpiadosa, fue allá, le dio un golpe en la cabeza en una administración, buscaron una cubeta, el muchacho botó algo de sangre por la boca. Eso yo lo vi un domingo de ayuno congregacional, eso no me lo contó nadie. Dios lo usó terrible, ese predicador a Michael. Y nada, cuando eso pasó, esa muchacha estaba visitando mucho la iglesia. ¿Qué pasa? Que luego de eso, ella iba a viajar para Bávaro y ella se fue a montar en una guagua ahí en las Américas. Y ella dice que ella algo le dijo, no te montes. Pero ella pudo percibir la voz de Dios, porque, ¿qué dice la Biblia? Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y, claro. y me siguen. Me siguen. ¿Mis qué? Mis Mis ovejas. ovejas. Pero cuando tú lo estás buscando, tú percibes muchas cosas. Cuando tú estás orando y estás muy conectado con Dios, aunque usted no sea cristiano, usted sabe que usted le dice a un hijo, no vayas. Y por el hijo no ir, tú ves que pasó algo, porque es que tú estás conectado y él te está revelando lo que va a pasar más adelante. No lo haga. Y hay negocios que tú lo vas a hacer que tú dices, como que no lo quiero así, después tú ves que era un fraude, porque es que Dios está en ti. Y el Espíritu Santo comienza a revelarte lo que tú no ves. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ella algo le dijo, no te montes en la guagua. Pues ella dice que ya no se montó. Pero más para adelante, después al tiempo, ya vio ese mismo día que esa guagua se mataron qué sé yo cuánto en la zona del este. Ay, santo ¿Me Dios. entiendes? Entonces, a veces Dios no habla de una y mil maneras. Entonces, ¿Entiendes? se puede decir que la tragedia que pasó en el JFC o esta situación es... Satanás, Señor, reprenda y por no escuchar la voz de Dios. No, Se puede- eso no. No, se puede decir, claro, se puede decir que puede ser por no escuchar la voz de Dios, porque quizás Dios le habló a los dueños, a la administración o a gente que estaban ahí, le fue mostrando cosas, le fue diciendo. Oye, lo que pasa ahí implica... Y al no estar conectado con Dios, quizás no escucharon la voz de Dios, quizás no vieron lo que Dios estaba mostrando. No. Porque no se dice, varón, que fue de que estamos, así no. No, hay algo también. Es que Dios no le muestra a todo el mundo. La Biblia dice la comunión íntima de Jehová. La comunión de Jehová íntima, dice, es con lo que le siguen. O sea, a veces... Sí, pero la Biblia dice, varón, que las piedras hablarán. Sí, pero que las piedras van a hablar el día que Dios quiera que la piedra abren, pero la piedra no tiene legalidad de hablar siempre. Ahora, Dios te puede usar un día como una piedra. Un día Dios te puede usar como una piedra, pero no es que una piedra vive hablando siempre. Está hablando de un caso, de una excepción. Pero hay algo. ¿Rubí Pérez estaba destinado para morir ese día o él quizás se adelantó con esa decisión que tomó a morir? Oye mi pensar sobre eso. De su punto de vista, varón, a ver. El problema no es el día que nosotros vayamos a morir, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, no es. Usted puede, dependiendo de tu manera de vivir que tú tengas, tú puedes alargarte
o acortarte los años. Me explico. La Biblia dice, hay un mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos En la tierra. sobre la tierra. Dice que es el único mandamiento con promesa. Ahora, El quinto compromiso. mandamiento. libro de Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay caminos que al hombre parecen Derecho. de bien y su fin es de... Muertes. ¿A qué se refiere la Biblia con eso? Porque Rubí Pérez lo que era un cantante de merengue. Él no era cristiano, pero él no anda en un camino de sicariato ni de No. narcotráfico. O sea, el camino que él llevaba no era para él morir aplastado en una discoteca. Por eso descarto lo que tú hablas, ¿me entiendes? Ahora, la vida que yo tenía antes de estar en los caminos de Cristo, robando, bebiendo droga, en tiroteo, sí es un camino que aunque Dios pudiera tener predestinado para mí que yo viva muchos años, Dios tenía este propósito conmigo. Pero el propósito de Dios se cumple siempre y cuando tú quieras escuchar la voz de Dios. Y caminar. Y le permita. Ahora voy con esto. Vuelvo y te digo, tú te alargas los años o tú te lo acortas dependiendo de la vida que tú tengas. Rubí Pérez no, porque esa no era su vida no era del mal. Vuelvo y te digo, ni de punto de droga, ni de tiroteo con la policía. ¿Por qué la vida de los menores de edad, de los menores de ahora no pasa de 20? Muy rápido. ¿Qué ellos hacen? Vende gente. Y, Dios Atracar, y ellos estaban para morir ese día que la policía lo mató, la de Crin. Quizás No, quizás sí. No, quizás no. No es que quizás. Usted se pone esa fecha cuando usted toma esos caminos de mal. ¿Tú quieres ver? Tú eres un muchacho de bien, de trabajo. Sí, claro. ¿Tú quieres claro. morirte ahora mismo? No. Coge una pistola y sale a atracar para la calle a ver si tú no te vas a morir ahora De mismo. una Para que vez. tú veas que tú eliges. De una vez. También. Ahora. Te come la gente Mato Pérez. Ahora, Te comen. ahora vuelvo y te hablo. De este tema en serio. Ahora vuelvo y te hablo. Te voy a decir esto. Cuando tú agarras, vuelvo y te digo, cuando tú me dices que si él estaba para morir o no, me voy con este punto. El problema no es si tú vas a morir hoy o mañana. La Biblia dice, igual acontecimiento pasa al bueno que al malo. Dice al que peca como al que es obediente, dice al que ofrenda como al que no. Entonces, está diciendo que al bueno como el malo puede morir de una bala perdida, aunque tú seas cristiano o no. Claro. O no hemos visto nosotros camiones de cristianos, de evangélicos, luego de venir de vigilia, volcarse y morir pastores y hasta qué sé yo cuántos cristianos muertos y qué sé yo cuántos heridos. No lo hemos visto. Claro que sí. No venían de adorar a Dios. Sí. Se olvidó Dios de ellos, No. pero no están en la tierra. Sí. Y hay cosas que le tocan a Dios, hay cosas que nos tocan a nosotros. Claro. Porque si tú eres cristiano, por más cristiano que tú seas, más que tú eres, y tú tienes un vehículo que tiene la goma lisa, tú tienes que saber que el día que tú vayas a frenar no vas a encontrar freno. Así mismo Hello, es. ¿me entiendes? Porque hay algo que te toca a ti. Claro. ¿Tú me entiendes? Hay una parte humana y una parte Tú tienes que hacer espiritual. una llamada que te van a dar 2 millones de pesos y tú vas a salir a la diligencia y sales con el teléfono descargado. Cuando el teléfono se te apaga justamente cuando te llamen, esto es una malicia del diablo. No, Tú usted no hizo su diligencia, Hay una parte. fue. Entonces, a veces hay accidentes que se escapan, pero también hay cosas que nosotros como cristianos nos olvidamos. Por eso la Biblia habla, escuche bien, dice, velad Y orar. y dice orar. Dice, te manda a orar, pero también te manda a estar atenta. Porque la Biblia dice, manso como paloma al cristiano. ¿Pero qué te dice? Astuto. Como Dice, serpiente. astuto. Como serpiente. Porque hay una parte que te toca a ti. Dios Claro. va a atender, Dios te va a hablar, pero tú tienes que estar pendiente para cuando Dios te hable, Accionar. acciona. ¿Entiendes? Claro. Por eso no, que así mismo también en el libro de Éxodo, disculpa que te interrumpa, varón, fue que me llegó esa. En el libro de Éxodo, capítulo 14, dice la Biblia que Israel, los hijos de Dios, bueno, que te lo dije, te llamé y te lo dije, Ujú. estaban orando, me imagino yo, Señor, pero ¿cómo cruza el mar rojo esto? ¿Y qué sabe que Dios le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Que tú tienes en la Dile mano. a los hijos de Israel que marche. Ahora, seguimos. qué? Claro, así mismo Dios le dijo, así mismo, mírame, 14:15. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Porque hay cosas que es del hombre y hay cosas que es de Dios. Por eso yo digo que la tragedia que pasó en el Jesse varón fueron Fue irresponsabilidad de los del hombres. hombre. No, pero ahí, La pero ahí parte- obra el enemigo. El enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha. Se escucha aprovecha bien. De las situaciones. Se El aprovecha enemigo de... se aprovecha de un descuido de nosotros. No, y también que voy contigo Mira, en ese caso. Tú- Por ejemplo, ¿cómo se aprovecha? La discoteca estaba sola en la mañana. ¿Por qué no se cayó en la mañana? toma. Se cayó en la noche cuando estaba repleto de gente. Sí, pero también se puede decir que no se cayó en la mañana por la música. No, pero pasa un día entero. Tiene que hacer una presión, puede caer. También. Y hubieron más días que quizás Claro, estuvo cerrada o claro. con menos personas. ¿Por qué tiene que caerse? Y lloviendo. Porque tiene que exactamente caerse Es verdad, sí. un momento donde está llena, Tanta donde gente, hay tanta personalidades, gente. donde hay personalidades, porque el enemigo lo que busca es marcar
Wow. emocionalmente Wow. la sociedad de República Dominicana, porque a él le gusta el enemigo le gusta traer caos, dolor. El enemigo le gusta eso, turbación. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo de que el problema no es que si estaba para morirse o no, porque vuelvo y repito, todos no vamos a morir. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido, dice, para los hombres. Ve, ahí no dice si es pastor, no dice si es cristiano, si es político. Dice, de la manera que está establecido para los hombres, dice que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio, pero no te dice si es de un tiro, si es de un accidente. No te dice porque uno está expuesto a cualquier cosa. Ahora, luego de esto viene ¿qué? El juicio. El juicio. Lo que la palabra lo que te está diciendo es, en la tierra No importa cómo está tú te establecido mueras. que tú te vas a morir un día. Ahora, lo importante es que el día que tú te Después. mueras, te van a pasar una causa. Eso es lo importante, por eso se habla de la salvación. El tema de la salvación del alma es tan grande, escuche bien. Por eso es que el amor de Dios y la salvación es algo muy grande. Porque Dios nos ama tanto a nosotros que tú puedes ser el hombre más malo sobre la tierra. Si tú te arrepientes de corazón, te arrepentiste de corazón, te dio tiempo a arrepentirte, tú te salvas. No porque yo lo digo, es él que lo hizo, como el ladrón de la cruz. De la cruz. Porque en el último momento, ahora vamos a que tú tengas el tiempo de hacerlo y que cuando tú lo hagas de corazón, De reconociendo corazón, claro. que tú lo necesitas para que sea efectivo el perdón. Entonces, vuelvo y repito, a veces el problema no es de que si estaba para morir o no. El problema es que tenemos un enemigo y a veces nosotros lo hemos ignorado. La Biblia dice que no ignoráis, dice no ignoren las maquinaciones del enemigo. Y dice que nosotros tenemos un adversario. Cuando habla de un adversario es de un contrario, que es Satanás. Y dice también que nosotros tenemos quien nos acuse delante del Padre de día y de noche. Hay algo que se mueve en el mundo espiritual, que cuando nosotros pecamos delante de Dios, mira, usted es este teléfono. Dios representa mi mano, Dios te está cubriendo. Aunque tú no eres cristiano, escucha bien. Cuando el hombre peca delante de Dios, Satanás, Señor, lo reprenda. Dice la Biblia que sube y nos acusa. Es como cuando él subió con los hijos de Dios, con los ángeles, y va a hablar de Job delante de él. Y le dijo, yo tengo la tierra entera. Fue lo que Satanás le dijo al Señor en los tiempos de Job, que me obedecen a mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú no has visto a mi siervo Job, varón justo, perfecto, apartado del mar. Entonces, ¿qué le dijo el Satanás? Entrégamelo a ver. Quítale la cobertura de ángeles que tú tienes. A ver Para si que es tú verdad. veas. Y déjame quitarle todo lo que él tiene a ver si es verdad que él te va a ser fiel. Lo que te digo es, usted es el teléfono. Dios representa en mi mano la cobertura. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, él sube y dice, mira, Yeudi, tú lo guardas a él, tú lo tienes bendecido, con familia y con hijos, pero él te está fallando y tú los pecados no lo apoyas. Yeudi está haciendo esto y esto. Y a veces la misericordia de Dios es tan grande que eso se llama legalidad en el mundo espiritual. Por eso es que la obediencia trae bendición, pero el pecar delante de Dios siempre nos va a traer maldición. Pecado es pecado, lamentablemente. Así mismo es. Pero si estamos vivos hoy y cada día que pasa es porque hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, y que a través de él, cada vez que usted peca y el Padre le va a quitar la cobertura, porque el diablo dice, tienes que quitarle la cobertura a Javi que pecó, entonces Cristo hace así. Jesús dice, Y no. enseña las llagas. Cuando murió en la cruz del Calvario, dice, yo morí por él en la cruz del Calvario. Yo llevo sus pecados. Amén. ¿Me entiendes? Pero llega un tiempo en el cual Dios nos llama, y la cobertura es quitada. ¿Me entiendes? Y Porque la Biblia ahí dice, el problema, ¿verdad? porque la Biblia Ahí que dice, llega el ahí problema. la palabra el dice, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y me voy a compadecer de que él me compadezca. Así que no depende del que quiere, tampoco del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. Por eso tú vas a ver mucha gente buena que quizá duran 2 días vivos, y tú vas a ver mucha gente mala que van a durar más, porque Dios es quien decide, y Dios que conoce el corazón. A veces el que tú crees que es bueno es malo, y a veces el que tú crees, dice, ese es malo, Ese es bueno, bueno, porque es es que tú bueno. estás mirando la carátula y tú no estás mirando la Lo que está intención del dentro. corazón de la gente, ¿me entiendes? Pero Entonces, tú sabes qué situación se está dando, por qué quizás la gente obvia el tema de la muerte. Porque si nosotros, como ser humano, si Yeuri y yo, ¿verdad? Que somos los inconversos, ¿verdad, Yeuri? Supiéramos el momento exacto que vamos a morir, nosotros le entregamos la vida a Cristo Claro, un día antes. claro. ¿Tú sabes por qué el ladrón de la cruz le entregó la vida a Jesús ese momento? ¿Por qué? Porque él sabía que ya iba a morir.
¿Tú sabes por qué hay mucha gente vacilando y nosotros andamos gozando? Porque lo más lejos que tenemos Es que, es que un día Oye. vamos a morir. y no, y también que hay personas que dicen, no, yo voy a seguir haciendo lo que yo hago porque yo tengo conocimiento de la Biblia, pero cuando me llegue ese momento, minutos antes me voy a arrepentir. Yo voy y hay sorpresa. Hay sorpresa, Yeuri. de mi parte, yo voy a terminar con este verso bíblico. Vuelvo y repito, la tragedia del Yesep son obras del enemigo para entristecer República Dominicana. Nos ha golpeado muy fuerte el enemigo y significa que necesitamos en República Dominicana hombres y mujeres que se levanten en oración. Intercesión. Usted habrá oído el término de intercesores. Claro. Intercesores es alguien que es un mediador. Un ejemplo, Yeudi le va a dar un golpe a él y yo me meto en el medio, yo intercedo. Espérate, Yeudi, no le dé. Entonces, nosotros, el Señor nos llamó a orar como intercesores, que oremos por República Dominicana, por aquellas personas que están para venir para los caminos, que Dios lo está llamando, pero mientras ellos, a lo que ellos toman la decisión de venir, estamos para orar por ellos, para que Dios los guarde. Como mucha gente oró por mí, para que me dé tiempo y el enemigo no me mate y yo pueda hoy estar en los caminos del Señor. Amén. Amén, Yo soy amén. producto, yo sé de mucha gente que quizás que no me conoció, pero decía en su casa, Padre, guarda a la juventud, guarda a los jóvenes, aquellos que están en la calle, que ven al arrepentimiento. Guárdale a fulano que se anda dura. llama interceder. Y el enemigo queriéndome quizás matar en muchas ocasiones no pudo porque quizás habían 2 ancianos o 3 mujeres orando. Mire la juventud de tal sitio, guárdala, que vengan a los caminos. Wow. Y eso que pasó en el YC significa que hemos menguado en la oración. Señores, escuche bien. El país que está unido en oración y que las iglesias están encendidas como lámparas, como llamas, clamando a Dios, no es que no vaya a pasar un desastre, pero hay cosas que no suceden, escuche bien, porque donde se ora, donde se está unido, donde el pueblo está proclamando el nombre de Jehová, señores, la mano de Jehová está sobre ese lugar y hay tragedias que no pasan. Eso indica que hemos bajado espiritualmente el país y que la iglesia tiene que ponerse la pila. Hay un verso bíblico que dice, Mateo capítulo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para alumbrar a todos los que estén en casa. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hay que orar, hay que volverse a Dios, porque el enemigo no está ganando ventaja en República Dominicana. El que ve la entrevista y quizás dice, bueno, yo no creo en Dios, recuerde, usted tiene hijos, usted tiene familia, y así como existe el enemigo, así existe Dios. Si usted está vivo y respira, es porque Dios lo creó a usted y a su familia, y cada día que pasa es una bendición. Por eso la Biblia dice, cada día, dice, no te afanes por el día de mañana. Dice, porque cada día traerá Su propio afán. Dios te está mandando, goza, vive como si es el último día, haciendo el bien, ayudando a la gente. Tú no sabes el día que te va, de qué manera te va a ir tampoco, porque tú seas bueno sobre la tierra no te garantiza que tú vas a morir en un resort. Exacto, en 100 años. Lo importante es tener a Cristo en su corazón, hacer el bien y tratar de estar en paz, porque el que dice que tiene a Dios, una de las que se ha perdido en estos últimos tiempos, una de las formas de tú demostrar que Dios está en tu corazón, bíblicamente hablando, los 10 mandamientos, Jesucristo los resumió en 2. En los tiempos de Cristo resumieron en 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Ama a tu familia, ama a tus amigos. Esa es la mayor demostración de que Dios está en tu vida, cuando tú amas a tu prójimo. Cuando usted ve que gente que no ama a su prójimo y que no quiere saber de nadie, ¿entiende? Y que habla con odio, no tiene a Dios en su corazón. Hay una contradicción. Así Claro. mismo. Amén. Amén. Entonces, pedimos que lamentablemente esta tragedia que nos ha marcado, que estamos de luto Totalmente. y de duelo. Hay 3 días más de duelo. El Sí. presidente puso 3 días más de duelo. Claro, porque fue algo totalmente impactante. No, y le digo a la juventud también que nos ve, no espere llegar a ese momento que quizá usted piense que va a morir. Busca a Dios ahora, que pueda ser hallado, y que usted lo puede buscar y puede seguir para que le vaya bien, porque al final, si llega ese momento de que no, yo me voy a arrepentir cuando llegue el momento, hay situaciones que no le va a permitir que usted se arrepienta. No te va a dar tiempo muchas No le veces. va a dar tiempo. No, y también
el mensaje ya final de lo que me compete es decirle a los jóvenes, a los padres, al hijo, si usted era un hijo, vuélvete más hijo. Si Amén. eres un padre, Amén. vuélvete más cariñoso con tu hijo. Si Amén. eres un amigo, coge el teléfono un día y llama como loco, manda mensaje como loco. Quiere que me tiene en contacto, o sea que un día me da para llamarlo, para escribirle. ¿Por qué? Porque la vida, Yeuri y varón, es como una vela en el desierto, Es efímero. que en cualquier momento se puede ir. Y lo que nos toca aquí en la tierra es dejar pasos de bendiciones que la gente nos pueda recordar con nuestro buen vivir. Nada, decirle a esos familiares, que sé que hay muchos que nos están mirando, es agárrense de Dios. Dios tiene un plan contigo. No cuestione a Dios, que llegará el momento en que Dios te va a explicar el porqué de las Se cosas. va a manifestar. No, nada, Rubén, vamos a terminar como siempre. Amén. Una oración. Terminamos con una oración. Lamentamos ahí los tantos fallecimientos y nada, esperamos que Dios nos ayude a todos, porque he visto tantos comentarios de gente diciendo, tengo 3 días llorando sin conocer a nadie, no conozco a nadie de los que han fallecido, pero el dolor no se puede No, evitar. claro. Varón, Así es. ore, usted que va a orar, ore por aquellos que están en los hospitales. Porque hay muchos. De los heridos. Claro, hay muchos que están Que están en gravedad. que están en gravedad. Sí, que que eso están en que es otra cosa que olvidamos. Claro. Hay personas que quedaron vivos, pero que no que están bien, No, que súper bien. no. Hay personas en los hospitales Intensivo. que están luchando. con la vida. No, están no, luchando. no. Varón, ore por esa gente, Amén. por esos doctores, que Dios le coja esa mano y pueda hacer la obra. Vamos a orar. Oramos. Amén. Padre Santo y Dios bueno que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este momento. Te pido, Dios de gloria, Dios de poder y Dios de pacto, por cada persona que está interna, que está en recuperación, clamando, Dios amado, para que tu mano sea sobre ellos, que sea tú en su cuerpo, en una pronta recuperación. Aquellos que están en intensivo, te pido que tú hagas milagro. También te pido que tú le des la fortaleza, la paciencia, Dios mío, la sabiduría a los médicos que los asisten. Señor, mira la familia que está en sala de espera, los que tienen días sin dormir, días cansados, Dios mío, te pido que sea tú dándole descanso, fortaleciéndolo. Padre, también te pido por aquellos que siguen, Señor, desaparecidos, que sus familiares no han podido dar con ellos, Dios amado, tú sabes, Dios, que terminó, Señor, la jornada de rescate. Te pido que seas tú guiándolo hacia donde estén sus familiares, Señor, para que ellos puedan tener la paz, Dios mío, la tranquilidad. Padre, mira el país completo, mira cada persona que se conecta con nosotros. Señor, mira esta semana que viene, Dios amado, tú sabes que celebran lo que es la Semana Santa, pidiendo que seas tú guardando toda aquella persona que va en la calle, Dios mío, los que van, los que vienen, los que se mueven a aquel lugar, a aquellos lugares. Guárdalo, derrama tu misericordia y tu amor. También te pido que seas tú en la conciencia y en el corazón de cada dominicano, Señor, y que este dolor también sirva para acercarnos a ti, Dios amado. Amén. Que este dolor, en medio de este dolor, también podamos reflexionar y entender, Dios mío, que sin ti no somos nada. Y este dolor no haga, Dios mío, más solidario, más empático, Dios amado, Señor, y más servicial con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Dios amado, que tú des fuerza a los que están cansados, multiplíquela de aquellos que no tienen ninguna, y ministre, Señor, a la mente y al corazón de cada persona que se conecta con nosotros. Bendice su hogar, bendice su familia, Dios mío, envía ángeles a su hogar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Y Porque recuerda, Que arriba de Dios Nada. no vive nadie ni nada. Así mismo es. Apogeo TV es la vuelta. quedó bien.